En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy agradecidos a Dios por la fiesta de la Inmaculada Concepción, por todas las gracias que Él distribuye, con las cuales Él nos colma. Y hacemos esta misa principalmente en acción de gracias por esas gracias, en agradecimiento, y sobre todo la Santísima Virgen María, que no deja de protegernos, de cuidarnos y de llevarnos de la mano por los caminos de Dios. En el breviario romano hay una antífona, la octava antífona del tercer nocturno, que la Iglesia ha venido celebrando, porque todos los sacerdotes rezamos el breviario desde miles de años, y siempre ha proclamado estas verdades que vamos a tocar hoy en este sermón. Y la antífona está escrita en latín, ciertamente. Leo una traducción mía del español. María dijo, reflexionas, como hablando a sí misma, ¿no? Como diciéndose a sí misma. Tú, María, reflexionas sobre este saludo que le hace el ángel, porque está turbada mi alma, dice María, porque daré a luz a un rey, al rey, que no violará el claustro de mi virginidad. Esta antífona todos los domingos la repiten los sacerdotes, toda la Iglesia repite esta antífona, como digo, es la octava antífona del matutino, que son nueve salmos, y este vendría a ser la antífona al octavo salmo. En el texto del Evangelio de San Lucas, donde se le aparece el ángel a María, y de donde riquísimo texto de donde conocemos todos los detalles de la anunciación, de la concepción de la Santísima Virgen, se le explica a María que por haber hallado gracia ante Dios va a concebir un hijo, que es el Hijo del Altísimo, y que ese hijo será rey. Mas fíjense ustedes que María se preocupa por su virginidad, pues ella había hecho voto de virginidad, y entonces se preocupa ante semejante noticia, porque no podía entender cómo podían suceder las cosas. Entonces el ángel continúa explicando cómo serían las cosas y que nada hay imposible para Dios. Vemos en ese texto, en ese admirable pasaje, ese encuentro entre el ángel y la Santísima Virgen María, una admirable lección de humildad que el ángel le hace a María en el elogio que le hace, porque la llama llena de gracia. Es decir, María es el objeto del favor divino. Dios puso sus ojos en María, es el objeto de todas las gracias que Dios quería otorgar a una criatura como ella, porque ella había hallado gracia ante Dios. Esta admirable lección de humildad es sin perjuicio de establecer la más alta santidad de María, que en ella brillaba, habiéndose fundado principalmente en la santidad de nuestra Madre, el dogma de la Inmaculada Concepción que hoy celebramos. El ángel no alaba en la Virgen ninguna cualidad o virtud como propia de ella, todo ella lo ha recibido de Dios, sino que lo que alaba el ángel es la obra de la divina predilección, alaba que Dios la haya elegido a ella, como ella misma lo proclama posteriormente en el Magnificat, cuando ella va a visitar a su prima Santa Isabel, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Es lo que le lleva a ella proclamar esas grandezas que Dios ha hecho en ella. Entonces, la gran verdad que estamos contemplando en el día, en esta magnífica fiesta, es que para que el rey del universo, el Rey de Reyes, pudiera venir a la tierra, necesitaba de un digno palacio, un digno lugar donde ser concebido.
Y ese mejor palacio para el Rey de los Reyes no podría haber sido que un garantizado claustro virginal, el seno de la Santísima Virgen María, y que jamás sería violado. Jamás sería violado. Entonces, lo que estamos celebrando es la Inmaculada Concepción, el objeto de predilección de Dios, de la Santísima Virgen María, el haberla preservado de toda mancha, de todo pecado, para ser precisamente ese palacio donde sería concebido el Rey de los Reyes. Y también el nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo, pues ese palacio virginal jamás fue violado, como digo. Esto es realmente lo que sucedió, históricamente sucedió, es un hecho único y maravilloso. Son los prodigios que Dios nos ha enviado en nuestra fe, en nuestra historia, en nuestra relación para volver hacia Dios, de amistad con Dios. Él se sirve de estos prodigios. Y estos prodigios ocurrieron literalmente así como el ángel le había anunciado a María en la aparición que tuvo, según la profecía que el ángel le da a María. Entonces, repito esto porque es muy importante. Estos hechos prodigiosos que Dios nos ha regalado ocurrieron, son únicos y ocurrieron literalmente así como habían sido profetizados por el ángel a María. No dio el ángel en ese momento más detalles sobre el reinado del futuro rey que vendría, que no había sido concebido todavía en el seno, antes de que se lo dijera el ángel a María, que estos. Solamente le dice el ángel a María: Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, que es Dios mismo, el Padre, Dios Padre mismo, quien le hace rey a su Hijo. Y el ángel le da a María este otro detalle: y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Estamos hablando entonces de un reinado por los siglos, un reinado que jamás tendrá fin. Será rey para siempre. Y esta es la segunda parte de la profecía del ángel a María, que aún tiene que cumplirse literalmente, puesto que nuestro Señor Jesucristo todavía no ha comenzado a reinar así como Dios lo ha establecido. Por eso todavía tiene que cumplirse esta segunda parte de la profecía, y literalmente, así como literalmente se cumplió la primera parte de la profecía, que es la concepción virginal y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. No ejerció su reinado nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra en su primera venida. Luego lo será o lo hará en su segunda venida. De hecho, pasajes en el Evangelio nos dan estos detalles de que no ejerció su reinado. Jesús, dice el Evangelio de San Juan, sabiendo pues que vendrían a apoderarse de él para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña él solo. No quiso que su pueblo lo proclamara rey en ese momento. Hay un episodio, sin embargo, en donde sí él se deja ser proclamado rey, que es en el Domingo de Ramos, pero solo para durar tal vez ese reinado por un par de días, porque después es crucificado en la cruz. Bien sabía nuestro Salvador que había de prevalecer en el pueblo ese sentir hostil. Sabía él que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, de parte de los jefes de la nación, de parte de los sacerdotes del pueblo, y que la afirmación de su realeza sobre Israel, la cual había sido anunciada por el ángel a María como una realidad futura, sería el capítulo principal, el motivo principal por el cual lo acusarían los judíos cuando le
hiciesen comparecer ante Pilato, el gobernador romano. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos hallado a este hombre soliviantando a nuestra nación, impidiendo que se dé tributo al César y diciendo ser el Cristo Rey. Jesucristo se reconoce como Cristo Rey y se lo dice abiertamente al pueblo. Y por eso lo acusan ante Pilato, porque les convenía acusarlo, aun cuando ellos no quisieran, los romanos. Entonces, la idea principal es que él no ejerció su reinado en su primera venida, y obviamente, una profecía que aún no se ha cumplido, su reinado tiene que ser ejercido, la profecía tiene que ser cumplida en un futuro. El profeta Daniel había profetizado que Jesús debía antes presentarse en el cielo ante su Padre para ser coronado como rey. Leo este texto del profeta Daniel, son 2 versículos. Seguía yo mirando, dice el profeta Daniel, en la visión nocturna, y he aquí que vino sobre las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre, Jesús, el cual llegó al anciano de días, el Padre, Dios Padre, y le presentaron delante de él. Entonces Jesús es presentado delante del Padre, y le fue dado el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará, como le dijo el ángel a María, y su reino nunca será destruido. Hasta ahí entonces el texto de Daniel. Entonces, es solo después de que Jesús se presente en el cielo y ante el Padre, que se le será dado, como dice el profeta Daniel, el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas le servirán. Así lo profetiza Daniel. Esto no ha ocurrido todavía. Entonces estamos ante algo maravilloso que todavía tiene que ocurrir. Y cuando esto ocurra, se cumplirá la segunda parte de la profecía del ángel a María que venimos hablando. Que se le será dado el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Y eso ocurrirá cuando sea la parusía, la segunda venida. Será un reino universal en el cual serán recogidos todos los pueblos de la tierra, lo dice clarísimamente Daniel, y a cuyo rey obedecerán todas las naciones, según nos lo dice también el profeta Daniel. Este es el reino que nuestro Señor Jesucristo nos invita a pedir con muchas ansias cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Venga tu reino, decimos en el Padre Nuestro, según el texto que está en el Evangelio de San Mateo. Enseña un sabio francés, un estudioso francés, Crampon, en este cuadro en donde Jesús se presenta adelante en el cielo ante el Padre, como así también a menudo en los cuadros proféticos, como podríamos decir el cuadro del ángel que le anuncia a María, la primera venida del Salvador, que es lo que celebramos en Navidad, recordamos en Navidad, para establecer el reino mesiánico, que sabemos, porque ya lo hemos dicho, no se estableció en ese momento, en todo su esplendor, se junta con su segunda venida para darle perfección. La segunda venida, entonces, es para darle perfección al reino mesiánico que fue comenzado en la primera venida. Esto es muy, muy importante. Es como la conclusión de todo el trabajo de restauración, de todo el trabajo de salvación de nuestro Señor Jesucristo,
pasando por todas las etapas que no voy a nombrar porque son muchas que conocemos perfectamente, principalmente su muerte en la cruz. La segunda venida es como la conclusión sobre la tierra de todo ese trabajo de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y otro autor francés, Fillon, dice, en cuanto hijo de Dios, el Mesías poseía la potestad infinita, el poder infinito porque es Dios. Pero en cuanto hombre, necesitaba ser entronizado solemnemente por su Padre, que es precisamente lo que vimos en el texto de Daniel que les acabo de mencionar. Esta entronización en el cielo de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente antes de su segunda venida, está también relatado en el libro del Apocalipsis. Dice así en el capítulo 5, digno es el Cordero, sabemos que en el Apocalipsis Cordero es nuestro Señor Jesucristo, porque es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Casi los mismos términos que usa Daniel. Y todas las criaturas, sigue diciendo San Juan en el Apocalipsis, que hay en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí que decían, al que está sentado en el trono, es decir, a Dios Padre, y al Cordero, Dios Hijo, la alabanza, el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nuevamente aparece aquí el reinado de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, como el ángel le dice a María. Entonces, en el cielo será la entronización de nuestro Señor Jesucristo. Así será alabado nuestro Señor Jesucristo cuando eso ocurra, que Dios nos hará saber cuando eso ocurra. Lo conocemos a través de los textos del profeta Daniel y también de San Juan en el Apocalipsis. Así será alabado nuestro Señor Jesucristo entonces cuando sea entronizado por el Padre en el cielo antes de su segunda venida. Y el profeta Daniel, en otra parte del capítulo 7, da algunos detalles fundamentales del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, señalo tan solo dos, será por debajo del cielo y será un reinado de todos los santos. Leo el texto de Daniel. Y el reino y el imperio y la magnificencia de los reinos que hay debajo de todo el cielo, obviamente la tierra, será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, como dijo el ángel a María, y todas las potestades, todos los poderes subordinados a Dios, le servirán y le obedecerán. Habrá armonía entre poderes subordinados y el poder de Dios. También lo expresa David en sus salmos, preciosos salmos. Leo solo algunos versículos. El Salmo 2 dice, yo soy, es el Padre quien está hablando, yo, el Padre, soy quien he constituido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Sión, mi santo monte, obviamente está en la tierra. Y continúa hablando el Padre, te daré en herencia a las naciones y en posesión tuya los confines de la tierra. Es Dios Padre quien le da a Jesucristo por herencia a las naciones los confines de la tierra. En otro salmo dice, se describe la misma idea, dominará de mar a mar y lo adorarán los reyes todos de la tierra, todas las naciones le servirán. Y por eso, en otro salmo, se dice, es el más excelso entre los reyes de la tierra. Y a Pilato Jesús le dijo,
yo soy rey, yo para esto nací y para esto vine al mundo. Clarísimo texto en donde él se proclama rey, donde da la razón por la cual nace, conectado con el dogma de la Inmaculada de hoy, la razón por la cual viene al mundo, a fin de dar testimonio de la verdad, es decir, a fin de ser fiel a las profecías que habían hablado de él, de que esto sucedería, que lo anunciaban como tal, que es el texto que estamos tratando hoy, el anuncio del ángel a María. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. Por eso en el Apocalipsis, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en la segunda venida, se ve que nuestro Señor Jesucristo en su manto y sobre su muslo, en la pierna, tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchísimos textos más sobre la realeza de nuestro Señor Jesucristo, sobre su propósito, sobre la culminación de todo el trabajo de la redención que culmina como el Rey entronizado por Dios Padre. Luego, por ser Rey de Reyes, no podría haber tenido nuestro Señor Jesucristo mayor dignidad que nacer de un claustro virginal. No podría haber nacido de otro claustro que no fuera virginal. Y que ese claustro virginal fuera para siempre. Y que ese claustro virginal para siempre fuera de una reina. La Santísima Virgen María, que es lo que celebramos hoy, de lo cual estamos muy, muy contentos y muy agradecidos a la Santísima Virgen María. El profeta Isaías había anticipado, se dilatará su imperio, se expanderá su imperio. Y de la paz no habrá fin, continúa Isaías. Y finalmente añade Isaías, se sentará sobre el trono de David y sobre su reino. El Papa Pío XI, en su encíclica Quas Primas, donde proclama la fiesta de Cristo Rey, que celebramos en el último domingo de octubre todos los años, el Papa Pío XI entonces se sirve de este pasaje que acabo de nombrar de Isaías, del capítulo 9 de Isaías, para probar la realeza de Cristo. La antífona del Benedictus, del tercer domingo de Adviento, que sería este domingo, tercer domingo de Adviento, en Laudes, el Benedictus, la antífona, también se sirve de este texto de Isaías, que lo leo en español, a la antífona leo en español, se sentará por toda la eternidad sobre el trono de David y sobre su reino. Asimismo, la liturgia de Navidad, que ya dentro de poco vamos a celebrar, celebra desde la primera antífona de la Navidad, de la vigilia de Navidad, la realeza de Cristo. Y todos los salmos de maitines de Navidad han sido escogidos para que veamos en el niño de Belén al Rey de Gloria. Es decir, nos enternece mucho ver un niño nacer y realmente es hermoso. A quien no le enternece el corazón. Pero ese niño, no nos olvidemos, es el Rey de Gloria, el Rey que esperamos todos. Y que en los últimos tiempos dominará a sus enemigos, al mal, señales que ya estamos viendo, como las fuerzas del mal pelean entre sí, como por ejemplo la guerra Rusia-Ucrania, que solo es para destruirse entre ellos, y otras guerras o rumores que haya por ahí. En los últimos tiempos dominará a sus enemigos, dominará el mal será desterrado de la tierra cuando aparezca nuestro Rey de Gloria, y destruirá a sus enemigos como vasos de alfarero en la parucía, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Y ese será el verdadero triunfo del Rey de Reyes, el verdadero triunfo de su Iglesia.
Así lo dice el Apocalipsis. Y tocó la trompeta el séptimo ángel, ya al final de toda la serie de trompetas, y se dieron grandes voces en el cielo que decían: el imperio del mundo, el poder sobre el mundo, ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo. Cuando nuestro Señor es entronizado por Dios Padre, el imperio del mundo se le es quitado al diablo y se le es dado a nuestro Señor Jesucristo por Dios Padre. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la clave para entender la historia, es la clave para entender la humanidad, es la clave para entender cualquier cosa que uno quisiera entender de lo que ocurre en el mundo. Entonces, analizando un poquito este texto del Apocalipsis, ante el reino de Cristo que llega, los cielos prorrumpen en júbilo. Es una alegría inmensa, porque se les ha dado todo el poder a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no más el príncipe de este mundo que nosotros sabemos hasta ahora es Satanás. Y por eso el mal que nos rodea en todos lados. Magníficamente explica nuevamente Fillon: no habrá más obstáculos para el reino completo de Dios y de Cristo sobre el mundo, porque desaparecerá el mal, que es lo que pone obstáculos para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tener esperanzas de que las cosas van en esta dirección y que así van a suceder porque así Dios las ha planeado, las ha ideado. Tener esperanzas significa no estar conforme con lo presente. El cristiano no debe estar conforme con el presente, porque no es lo mejor lo que estamos viendo. Aun cuando nos cuesta, nos arraigamos y, en fin, nos produce dolor, tristeza, en fin, tantas cosas por las que pasamos. No estar conforme con lo presente. Quien está satisfecho con lo actual, es decir, el mundo al menos tiene algo de bueno, como está, así como lo vemos, lamentablemente se arraiga aquí abajo y de alguna manera hace que no desee la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo le dice a los romanos: lo que se teme no se espera. Y el Concilio de Trento enseñó que si ahora tuviéramos la plenitud, si tuviéramos ya la plenitud del reino de nuestro Señor Jesucristo, entonces no necesitaríamos de la esperanza, no viviríamos de esa esperanza, que tanto hacemos hincapié en los sermones para que vivamos de esa esperanza. Las profecías no realizadas aún, como la segunda parte de la profecía del ángel a María, que aún no ha sido realizada, dan al cristiano el espíritu de alegría que debe tener, el espíritu de júbilo, el espíritu de esperanza y de amor. Las profecías no realizadas aún no son fríos anuncios de sucesos futuros que aún tienen que suceder, son más bien un precioso alimento para nuestra vida espiritual. De eso debemos servirnos para alimentar nuestra esperanza y nuestra alegría. Pero nosotros seguimos aún sin entender, seguimos muy arraigados al mundo y por eso sufrimos. ¿Cuánto nos cuesta comprender las cosas del Padre? ¿Cuánto nos cuesta dejar al Padre ser el Padre y que lleve adelante sus designios tan maravillosos? Así le sucedió a María misma, después de que el niño se pierde en el templo, cuando lo vuelven a encontrar. ¿No sabíais que conviene que yo esté en lo de mi Padre? Le dice Jesucristo a María. Conviene que yo esté en lo de mi Padre. Pero ellos no comprendieron esas palabras. Las cosas del Padre son maravillosas y nos cuesta mucho comprenderlas. Y en ese momento esas cosas del Padre eran también veladas para María y para José, no llegaron a comprenderlas. Y por eso María tuvo que sufrir. María también tuvo que vivir de fe como vivió Abraham.
Y también el justo vive de fe, como nos pasa a nosotros que debemos vivir de fe. De esa fe que Isabel le elogió a María como su virtud por excelencia. En este día tan maravilloso en el cual celebramos esta Inmaculada Concepción, el digno palacio donde se concebiría al Rey de los Reyes, el Rey de Gloria que está por venir, María también tuvo que sufrir mucho aquí en la tierra. Ella es el claustro virginal para siempre, es la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.